Good afternoon, family. Buenas tardes, familia. It is a joy for me to be here with you once again. Nuevamente es un gozo de estar con ustedes de vuelta. And it is a privilege to have the opportunity to share the word of the Lord. Y también es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor. I honor all pastors and leaders that are here today. Y mi honor también es estar aquí hoy. And I honor the body of Christ at large. Y quiero honrar al cuerpo de Cristo en amor. And I trust that you'll be blessed by the word of the Lord. Y confío que usted va a ser bendecido por la palabra del Señor. So let us go straight into the word of God. Vayamos directamente a la palabra de Dios. The title of my message is The Kingdom of God. El título de nuestro mensaje es El Reino de Dios. And I'm continuing where I left off yesterday. Y voy a continuar donde dejé en el día de ayer. We are reading Luke chapter 10, Estábamos con Lucas capítulo 10, verse 8 and 9. versículo 8 y 9. It says, "Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Que dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near to you." Sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yesterday we talked about healing the sick. Y lo que estuvimos hablando ayer es de sanar a los enfermos. Today we are going to talk about the kingdom of God. Y lo que hoy vamos a hablar es sobre el reino de Dios. You'll remember that Jesus is sending out the 72 disciples. Y Jesús estaba enviando a los discípulos de dos en dos, ¿se acuerdan? And they are going into different towns and places. Y ellos iban a diferentes aldeas y lugares. They are preparing the way for the Lord. Ellos estaban preparando el camino para el Señor. And Jesus gives them instructions on what to do. Y Jesús les daba instrucciones de qué debían hacer. And he gives them a message to preach. Y Él les daba un mensaje para predicar. And that message is summarized in this. Y este mensaje era resumido en esto. The kingdom of God has come. El reino de Dios ha venido. So it is important for us to understand Así que es importante que comprendamos what is the kingdom of God. qué es el reino de Dios. Now today I'm going to expand Hoy quiero expandir on things that were mentioned briefly. cosas que hemos mencionado anteriormente. On Thursday, Dr. Ben mentioned this sentence, El primer día el Dr. Ben hizo mención a esta declaración that the kingdom of God is this. de que el reino de Dios es esto. God's eternal governmental order, Es el orden eterno gubernamental de Dios. Eso es el reino. and then it's rule and reign Y también tiene que ver con reinar y gobernar on earth as it is in heaven. en la tierra como lo es en los cielos. So we're going to look at a few of those things Vamos a ver algunas cosas de esto as we unpack the kingdom of God. al entrar en el reino de Dios. Now, when you also look at the Greek, the kingdom of God is described as the reign of God. También cuando vemos en el griego habla del reinado de Dios. So it is describing the dominion of God. Está describiendo el dominio de Dios. It is describing that God is the one who rules. Está describiendo que es Dios aquel que gobierna. He is the one who is sitting on a throne. Es aquel que está sentado en un trono. God is the one who has the final say. Él es aquel que tiene el dicho final. It describes that it is the nature of God that rules. Él está describiendo que es la naturaleza de Dios la que gobierna. The nature of God rules all reality. La naturaleza de Dios gobierna todas las realidades. Now, when we receive the kingdom, Cuando nosotros recibimos el reino, there is a removal of false authority. hay una remoción de autoridades falsas. So when Jesus announces the kingdom, Así que cuando Jesús anuncia el reino, the assumption is that there is a false authority in place. hay una presunción de que hay una falsa autoridad ubicada.
then when we receive the kingdom, que cuando recibimos el reino, we are enlightened estamos iluminando, about this false authority apartados de esta falsa autoridad, that we don't need to obey anymore. que ya no necesitamos obedecerla más. Now, to put it directly, Para poner esto derecho, the kingdom of God reveals el reino de Dios revela that sin has no dominion over you. que el pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Now, remember that the Jews all this time Recuerden que los judíos en todo su tiempo were practicing sin management. practicaban la gestión o manejo del pecado. If you look at the activities of the temple, Si ustedes ven las actividades del templo, they were all about managing sin. todo tenía que ver con manejo del pecado. And the activities of the temple, Y las actividades del templo, according to the book of Hebrews, de acuerdo con el libro de Hebreos, were unable to cleanse the conscience. eran incapaces de limpiar las conciencias. So the entire lifespan of the Jew Así que la vida de los judíos completa was always sin conscious. siempre estaba enfocada en el pecado, en la conciencia de pecado. And all activities of religion Y todas las actividades de la religión were designed to pacify sin. estaban diseñadas para poner una especificación en el pecado. Now, when Jesus comes, Ahora, cuando viene Jesús, he comes to reveal something profound. Él viene a revelar algo profundo, That actually, from God's perspective, que desde la perspectiva de Dios, you were never really a slave to sin nunca fuiste un esclavo al pecado, because of the kingdom of God. debido al reino de Dios. The kingdom of God says to us, El reino de Dios nos dice a nosotros, it is God who always ruled over us. es Dios, es el que siempre gobierna sobre nosotros. The problem is we didn't know. El problema es que lo desconocíamos. So then Jesus comes to announce Así que Jesús viene a anunciar that the kingdom of God has come. que el reino de Dios ha venido. So now, because of Jesus, Ahora entonces, debido a Jesús, we are going to understand the rule of God. vamos a entender el reinado de Dios o gobierno de Dios. Now, one of the principles of the kingdom Una de las pretensiones del reino is to reveal God in you. es revelar a Dios en usted. The scripture says the kingdom does not come by observation, La escritura dice que el reino no viene por observación, but it is in you. sino que está en ti. What it is announcing Lo que está anunciando is that God is found in man. es que Dios es hallado en el hombre. Now, this begins to challenge religion Esto habla de un desafío a la religión, because religion teaches the following: porque la religión nos enseña lo siguiente, that you are bound by sin, que usted está atado por el pecado and sin removes the presence of God from your life. y que el pecado quita la presencia de Dios de tu vida. But when Jesus comes on earth, Pero cuando Jesús vino a la tierra, he reveals the opposite. Él reveló lo opuesto. He reveals that sin does not have the power Él reveló que el pecado no tiene el poder to remove God away from you. para quitarte a Dios de ti. It is the other way around. Es el otro, lo opuesto. It is God Es Dios who has the power quien tiene el poder to remove sin from your life. de quitar el pecado de tu vida. So Jesus comes to clarify our understanding Así que Jesús vino a clarificar nuestro entendimiento, that God is more powerful than sin. que Dios es más poderoso que el pecado. Now, yesterday we said that you are bound to God. Ayer dijimos que estábamos atados a Dios. So when sin comes to knock at the door, Así que cuando el pecado viene a golpearte a la puerta, sin cannot evict God. no puede el pecado echar o desalojar a Dios. It is God who evicts sin.
es Dios el que desaloja al pecado. Now, part of how this was revealed Ahora, ¿cómo fue esto revelado? is that in the Old Testament, En el Antiguo Testamento it was believed that if you are sinful se creía que si tú tenías pecado and you enter the presence of God, y entrabas a la presencia de Dios, you might be struck dead. podías ser golpeado y caer muerto. But in John chapter 1, Pero en Juan capítulo 1 we see that the Word, dice que la palabra, who is God, la cual es Dios, becomes flesh. se vuelve carne. And John 1 verse 14 then says, Y Juan 1:14 dice and we beheld his glory, que hemos visto su gloria, the glory of the only begotten, la gloria del unigénito, full of grace and truth. lleno de gracia y de verdad. Now in 1 John chapter 1, he continues to say En 1 Juan capítulo 1 sigue diciendo that which we saw and heard que aquellos que vimos y oímos and handled y manejamos, of the word of life, tocamos la palabra de vida, we announce to you. te lo anunciamos a ustedes. Now take note of that picture, Ahora miren el cuadro, that God himself is in the earth, que Dios mismo está en la tierra, and men were able to see him and touch him, que los hombres pudieron verlo y tocarlo and they did not die. y no murieron. And this happened before Jesus died on the cross. Y esto sucedió antes de que Jesús muriera en la cruz. So this was exposing a certain truth, Así que esto está exponiendo una verdad, that God cannot be repelled by sin. que Dios no puede ser removido por el pecado, It is God who removes sin away from you. sino que es Dios el que quita o remueve el pecado de ti. Why? Because God is the one who rules. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que gobierna. Sin has no dominion over you. El pecado no tiene ningún dominio sobre ti. So now this is what the kingdom of God has come to announce. Así que esto vino a anunciar el reino de Dios. It also reveals that the devil has no dominion over you. Y también vino a revelar que el diablo no tiene ningún dominio sobre ti. In the same chapter of Luke, En el mismo capítulo de Lucas, after Jesus sends his disciples, cuando Jesús envía a sus discípulos, they come back with a report. ellos vuelven con un informe. And they say, even the demons are subject to us. Y le dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Then Jesus says the following: Y luego Jesús dice lo siguiente: I saw Satan fall like lightning. yo he visto a Satanás caer como un relámpago. So what was Jesus revealing? ¿Qué estaba revelando Jesús? That they were not chasing after demons. Que ellos no estaban echando fuera, persiguiendo esos demonios. Because remember, what is verse 9? Porque recuerden lo que dice el versículo 9. Heal the sick Sanen a los enfermos and preach the kingdom. y prediquen el reino. That's all they did. Eso es todo lo que ellos hicieron. But the effect that they saw Pero el efecto que ellos vieron as they preached the kingdom al predicar el reino is that even demons are subject to them. es que aún los demonios se les sujetaban a ellos. Then Jesus comes and confirms Entonces Jesús viene a confirmarles that as the kingdom is preached, que si el reino es predicado, Satan was dethroned. Satanás es destronado. We don't chase after the devil. No andamos corriendo detrás del diablo. We preach the kingdom Predicamos el reino and people are set free y la gente es liberada because the kingdom rules. porque el reino gobierna. God is the one who is on the throne. Dios es aquel que está en el trono. So as we preach the kingdom, A medida que predicamos el reino, there is a manifestation of salvation, hay una manifestación de salvación, which is to be made whole, la cual tiene que ver con ser íntegros and it also includes y deliverance, también incluye esta completud, liberación, which was revealed on the cross. la cual fue revelada en la cruz. And the gospel of the kingdom Y el evangelio del reino makes you aware te hace consciente of what is already true de lo que ya es verdad about your salvation. sobre tu salvación. What it also emphasizes Lo que también está enfatizando aquí is that the world does not have dominion over you. es que el mundo no tiene dominio sobre ti. Because when the disciples say,
Jesus is Lord, Porque cuando los discípulos dijeron Jesús es Señor, it means Caesar is not Lord. significa que César no es Señor. That is why they saw Jesus as a threat. Por eso vieron a Jesús como una amenaza. Because there was a company of people Porque había una compañía de personas who realized that they belong to the kingdom. que se dieron cuenta que ellos pertenecían al reino And they were not intimidated by the earthly government. y que no se sentían intimidados por el gobierno terrenal. Because God has the final say. Porque el dicho final es de parte de Dios. And what is true for them is true for us. Y lo que es verdad para ellos es verdad para nosotros. We are not dictated to by worldly situations. No tenemos dictámenes de parte de estas situaciones, But it is only God who has the final say over our lives. sino que es Dios el que tiene la declaración final sobre nuestras vidas. This is the reign of God. Este es el reinado de Dios. It says only the word of God Solo la palabra de Dios informs your life. informa a tu vida, Not sin, no el pecado, not religion, no la religión, not even earthly governments. ni tampoco los gobiernos But terrenales, God has the final say. sino que la declaración final es de Dios sobre ti. Now, this kingdom is eternal. Ahora este reino es eterno, It has no beginning or end. no tiene ni principio ni final. What this says to us Lo que esto nos está diciendo is that the kingdom that did not start when you heard the gospel, es que el reino no comenzó cuando tú oíste el evangelio, but even before you heard, sino aún antes de que oyeras, the kingdom was here. el reino estaba aquí. When you heard the gospel, Cuando tú oíste el evangelio, you became aware tú te volviste consciente of the kingdom that was always there. del reino que siempre estuvo allí. So the gospel reveals the kingdom of God. Así que el evangelio revela el reino de Dios. It reveals that you were always part of the kingdom Te revela que siempre fuiste parte del reino from the beginning. desde el principio. That is what image and likeness represents. Eso es lo que representa imagen y semejanza, That you always belonged to God. que siempre perteneciste a Dios. And now with the gospel, Y ahora con el evangelio, you now have an understanding ahora tienes un entendimiento of who you truly are. de quién verdaderamente tú eres. Now, when they say the kingdom is at hand, Cuando dice que el reino está cercano, the reason they are able to say that la razón por la cual pudieron decir esto is because the king of the kingdom has come. es porque el Rey de Reyes ha venido. Because Jesus Christ was on the earth Debido a que Jesucristo estaba sobre la tierra as the Son of God, como Hijo de Dios, there was now an announcement ahead of him había ahora un anuncio delante de él that the kingdom of God has come. que el reino de Dios ha venido. So now in Luke 16 verse 16, Ahora en Lucas 16:16 it paints this picture now of the kingdom being preached. ilustra este cuadro del reino que se predica. It says, the law and the prophets were until John. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Since then, the good news of the kingdom of God is preached. Desde entonces se predica el evangelio del reino de Dios. And everyone forces his way into it. Y todos se esfuerzan por entrar en él. The point of this scripture is this. Ahora, lo que está describiendo aquí es esto. That the law and the prophets were until John. Que la ley y los profetas eran hasta Juan. And then the good news of the kingdom began to be preached. Y luego las buenas nuevas del reino comenzaron a ser predicadas. But what happened between the law and John? Pero ¿qué ocurrió entre la ley y Juan? That Jesus was born. Es que Jesús nació. So when the king of the kingdom has come, Así que cuando el rey del reino ha venido, the message of the kingdom is preached. el mensaje del reino es predicado. Now what this means for us Entonces, ¿qué significa para nosotros? is that when the Son of God is revealed,
que cuando el Hijo de Dios es revelado, the kingdom of God is revealed. el reino de Dios es revelado. Now, Jesus will say the following Ahora Jesús va a decir lo siguiente in John 14, verse 6. en Juan 14, versículo 6. Jesus said to them, Jesús les dijo: I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. Now, the context of this scripture El contexto de esta escritura was Jesus being the Son of God. es Jesús siendo el Hijo de Dios. And when you see him, Cuando lo ves a Él, you see the Father. ves al Padre. So the Son Entonces el Hijo is the full revelation of the Father. es la plena revelación del Padre. There is no other view of the Father No hay ninguna otra visión del Padre except through the Son. sino a través del Hijo. So the Son of God is the way. Así que el Hijo de Dios es el camino. He is the truth Él es la verdad and he is the life. y Él es la vida. He is the full revelation of the Father. Él es la plena revelación del Padre. That is why when he was born, Por eso cuando Él nació, the kingdom of God was preached. el reino de Dios se empezó a predicar. Because it is only the Son Porque solo el Hijo that can reveal the Father to us. que puede revelar al Padre a nosotros. What this was saying to us, Lo que esto nos dice, that the only accurate view of God que la única perspectiva precisa de Dios is through Jesus Christ. es a través de Jesucristo. So any other view of God Cualquier otra perspectiva de Dios, entonces, that is not revealed through Jesus Christ que no sea revelada a través de Jesucristo, is an inaccurate view. es una visión imprecisa. Now, what did Jesus reveal? Ahora, ¿qué reveló Jesús? He revealed God as Father. Él reveló a Dios como Padre. And so our relationship with God Entonces nuestra relación con Dios is a father-son relationship. es una relación de padre a hijo. Because Jesus has the accurate view of God. Porque Jesús tiene la visión o perspectiva correcta de Dios. And that is why the kingdom is preached when the Son is here. Por eso el reino es predicado cuando el Hijo está aquí. Now, the reason I'm emphasizing this La razón por la cual enfatizo esto is then when you read Hebrews chapter 2 verse 10, es porque cuando leemos Hebreos 2 versículo 10 it says the following: dice lo siguiente: For it was fitting that he, porque era apropiado que Él, for whom and by whom all things exist, por cuya causa y por quien todas las cosas subsisten o existen, in bringing many sons to glory. habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. So now the point of this scripture is this: Ahora, el punto de esto es el siguiente: that the mandate of Jesus Christ el mandato de Jesucristo was to bring many sons into glory. es traer muchos hijos a la gloria. So when Jesus died on the cross, Así que cuando Jesús murió en la cruz, he revealed that you are a son of God. Él reveló que tú eres un hijo de Dios. So whatever is true about him Así que cualquier cosa que sea verdad sobre Él is true about you. es verdad sobre ti. So if the kingdom came because Jesus was here, Así que si el reino vino porque Jesús estaba aquí, the kingdom also comes because you are here. el reino también viene porque tú estás aquí. Because the manifestation of the kingdom Porque la manifestación del reino follows the revelation of the Son of God. sigue a la revelación del Hijo de Dios. Now Hebrews says Ahora Hebreos dice he brought many sons into glory. que Él trajo muchos hijos a la gloria. So wherever you go, Así que donde sea que tú vas, the kingdom of God has come. el reino de Dios ha venido. You are a revelation of who God is on the earth. Tú eres una revelación de quién Dios es sobre la tierra.
Now, when he says the way, the truth, and the life, Cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida, those are eternal realities. esas son verdades eternas, realidades eternas. And those realities are revealed in the Son. Y todas esas realidades son reveladas en el Hijo. So Jesus is the way of the Father Así que Jesús es el camino del Padre, because he is the Son of God. porque Él es el Hijo de Dios. So I submit to you Así que les presento esto, that as the sons of God, que como hijo de Dios, you reveal the way to the Father. tú revelas el camino al Padre. You reveal the truth of the Father. Tú revelas la verdad del Padre. And you reveal the life of the Father. Tú revelas la vida del Padre. Because as he is, so are you in this world. Porque tal cual tú eres, así, tal cual Él es, así somos nosotros en este mundo. This is God's eternal kingdom Este es el reino eterno de Dios, that is revealed through the Son que es revelado a través del Hijo and through the sons of God. y a través de los hijos de Dios. Say this after me. Diga conmigo, I am a son of God. yo soy un hijo de Dios. Now let's continue. Ahora continuemos. This kingdom Este reino is governmental. es gubernamental. Now in Isaiah 9 verse 6, En Isaías 9, versículo 6, the prophet says, el profeta dice, "For to us a child is born, porque nos ha nacido un niño, to us a son is given, se nos ha dado un hijo, and the government shall be upon his shoulder." y el gobierno estará sobre su hombro. The word here for government La palabra aquí para gobierno means to turn someone's direction. significa darle a alguien dirección. It specifically means to turn the head. Específicamente dice tornarle la cabeza. So someone who is governmental Alguien que es gubernamental has the ability to influence the direction of men. tiene la habilidad de influenciar la dirección de los hombres. Now, part of the meaning of government Parte del significado de la palabra gobierno is turning a child or student's head. es tornarle la cabeza de un niño o de un estudiante. So it implies the following, Implica lo siguiente. that fathering is governmental. Implica que la paternidad es gubernamental. The way God reveals his kingdom La manera en la cual Dios revela su reino is through the grace called Father. es a través de la gracia llamada Padre. The reason God gives us fathers La razón por la cual Dios nos da padres is to turn our heads es tornar nuestras cabezas to our heavenly Father, a nuestro Padre Celestial, so that the image in the book of Revelation para que la imagen revelada a nosotros of the name of the Father del nombre del Padre should be on our foreheads. pueda estar en nuestras frentes. It means our minds Significa que nuestras mentes are subject to the nature of the Father. están sujetadas a la naturaleza del Padre. Now, that is why we have spiritual fathers, Esta es la razón por la cual tenemos padres espirituales, that as they minister the word, para que cuando ellos nos ministran la palabra, they turn our heads tornen nuestras cabezas to God our Father. hacia Dios nuestro Padre. And that is governmental. Y eso es gubernamental. So to experience government, Para experimentar gobierno it requires a fathering grace. necesitamos la gracia paternal. And that is why God has sent us fathers. Por eso dice que nos ha enviado padres. This word also implies Esta palabra también implica that to minister the word of God que para ministrar la palabra de Dios is governmental. es gubernamental. Because as we minister the word of the Lord, Porque al ministrar la palabra del Señor, we are turning the heads of men le estamos diciendo a las cabezas de los hombres, to God our Father. la estamos tornando la cabeza de los hombres hacia Dios nuestro Padre. So the proclamation of the word of God Así que la proclamación de la palabra de Dios is governmental in nature. es gubernamental en su naturaleza. Now, part of how we see this principle
Ahora, parte de cómo recibimos estos principios is in John chapter 10. están en Juan capítulo 10. You'll remember Jesus is speaking, ¿Recuerdan a Jesús hablando? and he reveals two things about himself. Y él revela dos cosas sobre sí mismo. He says he is the good shepherd, Él dice que él es el buen pastor and he is also the door of the sheep. y que él también es la puerta de las ovejas. Now, part of that exchange, Parte de ese intercambio, he will say the following, él dirá lo siguiente. that my sheep Dirá que mis ovejas know and hear my voice. conocen y oyen mi voz. Now, what was he explaining? ¿Qué está explicando él? That the government is upon his shoulders. Que el gobierno estaba sobre sus hombros. That is why his true sheep Por eso sus verdaderas ovejas will turn their heads para tornar sus cabezas when they hear his voice. cuando oigan su voz. Now, how does God speak to us? ¿Cómo Dios nos habla? Or rather, specifically, how does Jesus speak to us? En vez, mejor dicho, ¿cómo Jesús nos habla a nosotros? In Ephesians chapter 4 verse 11, En Efesios 4:11 says this same Jesus dice, este mismo Jesús, gave some to be apostles, algunos les dio para ser and apóstoles, some prophets, evangelists, pastors, and teachers. algunos evangelistas, profetas y maestros. So the point is this, El punto es este, that Jesus que Jesús has sent messengers ha enviado mensajeros to deliver his voice, para soltar su voz and his sheep y sus ovejas know and hear his voice. conocen y oyen su voz. Now let's go deeper into it. Vamos a ir más profundamente en esto. What this also means to us Lo que también esto significa para nosotros is that the nature of Jesus Christ es que la naturaleza de Jesucristo is our standard of judging es nuestro estándar de juicio, the voice of God. de juzgar la voz de Dios. So if you want to know whether or not God is speaking, Entonces, para saber si Dios está hablando o no, you look at the nature of Jesus Christ. usted mira la naturaleza de Jesucristo. You look at the finished work of Christ on the cross. Usted observa la obra consumada de Cristo en la cruz. Now, any word that contradicts the finished work, Cualquier palabra que contradiga la obra consumada, you can know it's not God speaking. usted tiene que saber que no es Dios el que está hablando. Because the sheep only hear Christ. Porque las ovejas solo oyen a Cristo. And God will never contradict himself. Y Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Now, how do we then learn the voice of Christ? Así que, ¿cómo nosotros aprendemos la voz de Dios? In Revelation 22, En Apocalipsis 22 it talks about the city of God coming on earth. habla de la ciudad de Dios descendiendo a la tierra. And this city has 12 gates and 12 walls. Y esta ciudad tiene 12 puertas y 12 muros. The foundation of the walls El fundamento de los muros are the 12 apostles of the Lamb. son los 12 apóstoles del Cordero. Then on the gates Luego en las puertas was the name of the 12 tribes of Israel. están los nombres de las 12 tribus de Israel. What this was signifying Y lo que esto significa is how the church is built. es cómo es edificada la iglesia. That the church is built on apostolic grace, Es que la iglesia es edificada sobre gracia apostólica and it is built through fathers. y es edificada a través de padres. Now, fathers are the gates. Ahora, los padres son las puertas And even in the Old Testament, y aún en el Antiguo Testamento fathers would gather on the gates los padres se reunían en las puertas to judge matters of the city. para juzgar asuntos de la ciudad. Now, when Jesus says, I am the door, Cuando Jesús dice yo soy la puerta, he's describing fathering grace él está describiendo gracia paternal that has the job que tiene el trabajo of vetting who goes in and out. de decidir quién entra y quién sale. So God gives us fathers Así que Dios nos da como padres to judge doctrine. para juzgar doctrina. That the church doesn't just listen to anything. Que la iglesia no anda escuchando cualquier cosa. We only receive what is revealed by Christ.
Solo recibimos aquello que es revelado por Cristo. And Christ has sent us fathers Y Cristo nos ha enviado padres to play that role of judgment. para juzgar, para desempeñar ese rol de juicio. What I mean by judgment, Lo que quiero decir con juicio, I mean to test, quiero decir probar, to vet doctrine, para ver qué doctrina está bien y está mal, to separate what is precious and what is vile. para separar aquello que es precioso y aquello que es vil. Now, the finished work of Christ La obra consumada de Cristo is precious, es preciosa and any message of sin consciousness y cualquier mensaje concentrado en una conciencia de is pecado vile. es vil. We are not called to receive words of sin consciousness. No hemos sido llamados para recibir palabras de conciencia de pecado, We are called to receive the words of Christ. sino que hemos sido llamados para recibir las palabras de Cristo. Now, in John chapter 10, En Juan capítulo 10, after Jesus says he is the shepherd and the door, después que Jesús dice yo soy el pastor y la puerta, then he talks about thieves. luego habla de ladrones. He says a thief doesn't go through the door, Dice que un ladrón no entra por la puerta, but a thief comes up some other way. sino que viene por otras maneras, formas, So the thief will try to jump over the fence. sino que va a tratar de saltar la cerca. So what is a thief? ¿Qué es un ladrón entonces? Is one who does not preach Christ. Es aquel que no predica a Cristo. And it is one who bypasses fathers. Y es aquel que pasa por alto padres. So a thief would not engage a true father, Así que un ladrón no se va a involucrar con un verdadero padre. but a thief will try to gather his sons in the corner Lo que va a hacer un ladrón es tratar de poner en un costadito a los hijos and contradict what the father was preaching. y ponerse en contradicción con lo que el padre predica. So beware in your church Así que tenga cuidado en su iglesia of people who have their own gatherings outside of the father. de aquellas personas que tienen sus propias reuniones fuera del padre. Be careful of such individuals Tenga cuidado de tales individuos who never have anything good to say about the father, que no tienen nada bueno para decir sobre el padre, who always complain about the father of the house, que siempre se están quejando del padre de la casa, who say things like this, que dicen cosas como estas: that if I was the pastor, si yo fuera el pastor, I would do things like this. haría las cosas de este modo. But take note of this. Pero observe esto, They don't have the courage to say it in the father's face. no tienen el coraje de decírselo en la cara al padre. They always wait for the father to leave. Siempre están esperando que el padre se vaya. Then they expose their arrogance. Entonces ahí exponen su arrogancia. They are confident Están seguros in the absence of the father. en la ausencia del padre. Now Jesus says that is a thief. Jesús dice, eso es un ladrón. That is a thief. Eso es un ladrón. So beware of those Tengan cuidado de estos who bypass que fathers. pasan por alto a los padres. Beware of those Tengan cuidado de estos who contradict the finished work of Christ. que contradicen la obra consumada de Cristo. This is what Jesus is teaching in John chapter 10. Esto es lo que Jesús nos está enseñando en Juan capítulo 10. That the only legitimate entrance Que la única entrada legítima is through the door. es a través de la puerta. It is in broad daylight Está en la luz bien amplia for everyone to see. para que todos la puedan ver. So it doesn't mean you must always have the same opinion, Esto no quiere decir que todos tienen que tener la misma opinión, but if you have a different opinion, pero si tienen una opinión diferente, there is an honorable way to engage. hay una forma honorable de involucrarse. And that is to go directly to the Father Es ir directo al Padre to seek clarity. para buscar claridad. That is acceptable. Eso es aceptable. But this thing of gathering your own group Pero esto de reunirte en tu propio grupito to always criticize the Father, para siempre criticar al Padre, to always criticize the church, para siempre criticar a la iglesia, Jesus calls that behavior Jesús llama a este comportamiento crook behavior.
Comportamiento torcido It is the behavior of a thief. es el comportamiento de un ladrón. So what is the point of this? Así que, ¿cuál es el punto en esto? It is calling us Nos está llamando to use the nature of Christ a usar la naturaleza de Cristo to vet all preachings. para juzgar toda predicación. We judge the word of God Juzgamos la palabra de Dios based on the nature of Christ. basados en la naturaleza de Cristo. And the way God helps us Y la palabra nos ayuda is by sending fathers por medio de enviarnos padres, who are governmental in nature. los cuales son gubernamentales en naturaleza. So they carry the Y grace ellos portan la gracia to renew our minds para renovar nuestras mentes to the nature of our Heavenly según la Father. naturaleza de nuestro Padre Celestial. Now this is the kingdom of God. Esto es el reino de Dios. It is to release a word Es soltar una palabra that reveals the nature of Christ que revele la naturaleza de Cristo and demonstrates the grace of fathering, y que demuestre la gracia paternal, which turns the heads of men que torna las cabezas de los hombres to their Heavenly Father. hacia su Padre Celestial. Now, how does the kingdom come to us? Ahora, ¿cómo viene el reino a nosotros? And another question which is the same Otra pregunta que en realidad es la misma, is, what is the rule of God? se trata de cuál es el gobierno de Dios. Now, in Psalms 107 verse 20, En el Salmo 107, versículo 20, it says, He sent His word and healed them dice, Él envió su palabra y los sanó and delivered them from their destructions. y los liberó de su ruina o destrucción. This is how the kingdom comes. Así viene el reino, It is through the word of the Lord. a través de la palabra del Señor. Now, this word is sent. Esta palabra es enviada. So this is an apostolic principle. Así que este es un principio apostólico. So it implies that there's a messenger delivering the word. Así que es un mensajero entregando un mensaje. So how do you receive the kingdom? ¿Cómo recibes tú el reino? You receive the word Tú recibes la palabra that is preached by a sent one. que es predicada por un enviado. So when you receive those that are sent, Así que cuando tú recibes a aquellos que fueron enviados, you have received the word of the kingdom. has recibido la palabra del reino. Now, this is what Luke chapter 10 is telling us. Esto es lo que nos está diciendo Lucas capítulo 10. That Jesus sent his disciples Que Jesús envió a sus discípulos to preach the kingdom of God has come. para predicar que el reino de Dios ha venido. So that is this word that God has sent. Esta es la palabra que Dios ha enviado. Now, the meaning of the word Así que el significado del término palabra is the word dabar. es la palabra dabar. And one of its meanings Y en uno de sus significados is an arrangement of something creating order. Okay? es una disposición de algo que se está creando, de un orden que se está creando. Okay. Remember the definition of the kingdom ¿Recuerdan la definición del reino? is God's eternal governmental order. Es el orden gubernamental eterno de Dios. Now that is what the word is. De eso se trata la palabra. The word reveals the order of the kingdom. La palabra revela el orden del reino. Now, what is this order? ¿Qué es este orden? It is to describe that there is more than one person involved. Está hablando de que hay más de una persona involucrada. You need order when there are two or more of you gathered. Necesitas orden cuando hay más de uno o dos involucrados. If you were the only person in this room, Si tú eres la única persona en este gobierno, you could do whatever you want. puedes hacer cualquier cosa que quieras. But the moment there is two or more in the room, Pero cuando hay en este salón dos o más, we need order necesitamos orden to know where to sit, para saber dónde sentarse, to know how to handle each other. para ver cómo se saluda uno y otro. So the principle of order El principio del orden is the principle of relationships. es el principio de las relaciones. It is to say we are designed for relationships.
Es decir, que somos diseñados para las relaciones. We are designed for family. Estamos diseñados para familia. So the order of the kingdom Así que el orden del reino defines how we gather together. define cómo nos reunimos. It describes the putting together of a nation. Describe esto de ensamblar una nación. It describes that you as an individual believer, Describe que tú como creyente individuo, God has placed you in a family. Dios te ha colocado a ti en una familia. Now we call that family a local household of faith. A esa familia la llamamos casa local de fe. That is the order of God. Ese es el orden de Dios. Now, as a local household of faith, Ahora, esta casa local de fe you are not the only church in the city. no es la única iglesia en la ciudad, la tuya. There are other churches God is using in the city. Hay otras iglesias que Dios está usando en la ciudad. So, as a local church, Como iglesia local, the order of God el orden de Dios is to collaborate with other churches in the city. se trata de colaborar con otras iglesias en la ciudad. Then, beyond that, Más allá de eso, it is to describe the universal body of Christ. se trata de describir el cuerpo de Cristo universal. The point of this El punto de esto is that the order of the kingdom es que el orden del reino is not revealed in isolation. no es revelado en aislamiento. The order of the kingdom El orden del reino demands the gathering of the saints. exige la reunión de los santos. So, as an individual believer, Como creyente individual, you must be part of a local church. debes ser parte de una iglesia local. Then, as a local church, Luego, como iglesia local, and as a father over a local church, como padre de una iglesia local, you must work together with other churches in the debes city. trabajar junto con otras iglesias en la ciudad. Now, this is describing relationships. Esto está describiendo relaciones. So, beyond the things that we join, like networks and such, Así que más allá de las cosas en las cuales pertenecemos, como redes o cosas así, what God is looking for lo que Dios está buscando is genuine hearts turned to one another. son corazones genuinos tornados unos a otros. So, are you able to love your brethren ¿Sos capaz de amar a tu hermano? even if they didn't sign a membership form? Aunque ellos no hayan firmado una membresía, So, beyond an organization, más allá de una organización, can we love one another? ¿podemos amarnos unos a otros? That is the order of the kingdom. Ese es el orden del reino. It is to genuinely love one another. Es amarnos unos a otros de manera genuina. And when we love each Y other, cuando nos amamos unos a otros, we can't separate from each no other. nos podemos separar unos de otros. Now, the order of the kingdom is revealed by the body of Christ. El orden del reino es revelado por el cuerpo de Cristo. This is what kingdom order represents. Esto es lo que representa el orden del reino. So when we love one another, Así que cuando nos amamos unos a otros, we exert this influence ejercemos esta influencia over our environment. sobre nuestro ambiente. So the city will experience heaven on earth Así que la ciudad experimentará cielo en la tierra when the body of Christ in that city cuando el cuerpo de Cristo en esa ciudad walk together in love. caminen juntos en amor. So if we pray, God save our city, Así que si oramos, Señor, salva nuestra ciudad, I'm here to give you the answer of that. y esperamos recibir una respuesta de eso, Love the brethren in the city. ame a los hermanos en la ciudad. Yesterday we talked about waiting on the Lord. Ayer hablamos sobre esperar en el Señor, And part of that meaning y parte de eso is to gather together. significa reunirnos juntos. It is to say the strength of God Es decir, que la fortaleza de Dios is manifested in the gathering. es manifestada en la reunión. That is the kingdom of God. De eso se trata el reino de Dios. That is the order of God. Ese es el orden de Dios. Now, as we continue with order, Al continuar con el tema del orden, part of the meaning of tapa
Parte del significado del dabar is light that brings order. es la luz la que trae orden. So the picture that is painted Así que el cuadro que se está pintando is that for you to organize a room, es que para que usted organice un lugar you need light necesita luz to know where to put things in place. para saber dónde colocar las cosas. Now, when the Bible talks about light, Cuando la Biblia nos habla de luz, we know that God is light. sabemos que Dios es luz, We know that the word brings light. sabemos que la palabra trae luz. But now the definition of light Ahora la definición de luz has three things in mind. tiene tres cosas en mente. That light speaks about a new day. La luz habla de un nuevo día. So it describes that when it was night Describe que cuando es noche and you wake up in the morning y te despiertas a la mañana and you see light, y ves la luz, you know that a new day has come. sabes que un nuevo día ha llegado. So the message of light Así que el mensaje de la luz is that the old has passed away. habla de que lo viejo ha pasado. Behold, the new has come. He aquí lo nuevo ha llegado. So the light of God Así que la luz de Dios announces a new season upon you. anuncia una nueva estación sobre ti. That you are not bound to the ways of yesterday, Que no estás atado a las formas de ayer, but that a new day has come upon you. sino que un nuevo día ha llegado sobre ti. Now, when we announce a new day, Cuando anuncia un nuevo día, we also announce a new government. también anuncia un nuevo gobierno. Now, that is why even in the world, Por eso aún en la palabra, when there is a change of administration, cuando hay un cambio de administración they use this language y usa este lenguaje, that there is a dawning of a new day. que existe el amanecer de un nuevo día. So a new day announces Así que un nuevo día anuncia that the old administration is removed que la vieja administración es quitada, and you are now under a new government. que ahora estás bajo un nuevo gobierno. This is the gospel of the kingdom. Este es el evangelio del reino. The old has passed away. Lo viejo ha pasado, Behold, the new has come. he aquí lo nuevo ha llegado. The second thing that light speaks about, Lo otro de lo cual habla la luz, it speaks of the fire of God. habla del fuego de Dios. Now, the purpose of God's fire El propósito del fuego de Dios is to remove what does not belong es quitar lo que no pertenece and to reveal the true value of a thing. y revelar lo verdadero de algo. So when gold is placed in fire, Así que cuando el oro es colocado en el fuego, no one is punishing gold. nadie lo está castigando al fuego. But the purpose of the fire Pero el propósito del fuego is to remove impurities, es quitar las impurezas, is to remove what was falsely attached on gold. es quitarle aquello que falsamente tiene pegado el oro, So that the true value of gold is revealed. para que lo verdadero del oro y su propósito sea revelado. So when God brings his fire, Así que cuando Dios trae su fuego, this is what he's doing. esto es lo que está haciendo. He's revealing that sin has no part in your life. Está revelando que el pecado no tiene ninguna participación en tu vida. Because when Jesus died on the cross, Porque cuando Jesús murió en la cruz, he declared that you are blameless. Él declaró que tú eres sin culpa. You are spotless. Tú no tienes mancha. You are innocent. Eres inocente. You are holy. Tú eres santo. That is what the fire of God preaches. Eso es lo que predica el fuego de Dios. It preaches your true identity. Predica tu verdadera identidad. It reveals the truth of who you are. Revela la verdad de quién tú eres. That is the fire of God. Eso es el fuego de Dios. The third thing that light reveals Lo tercero
que la luz revela is the glory of God. es la gloria de Dios. It is the brightness and radiance of His glory. Es la brillantez y resplandor de su gloria. Now, the meaning of the word glory, Ahora, el significado de la palabra gloria in the Hebrew, it's the word kabod, en el hebreo es la palabra kabod, which means it is the weight of God. que significa el peso de Dios. It describes that you know the true value of a thing Significa que tú conoces el valor verdadero de algo by its weight. por medio de su peso. So the glory of God Así que la gloria de Dios reveals the true essence of who God is. revela la verdadera esencia de quien Dios es. It is saying to us Nos está diciendo that the veil has been torn. que el velo ha sido rasgado. God is no longer hidden, Dios no está más escondido, but His nature has been revealed sino que su naturaleza es revelada through Jesus Christ. a través de Jesucristo. So Jesus is the full revelation of God. Así que Jesús es la completa revelación de Dios. What we see in Jesus Lo que vemos en Jesús is a God who is not monopolized, es un Dios que no es monopolizado, a God who is not owned by religion. un Dios que no es posesión de la religión. We see God as our Father. Vemos a Dios como nuestro Padre. That is the glory of God. Esa es la gloria de Dios. It is to reveal that you are sons of God Revela que tú eres hijo de Dios and God is your Father. y que Dios es tu Padre. Now, this is what order represents. Esto representa el orden, It represents accurate understanding. representa entendimiento preciso. When the word brings order, Cuando la palabra trae orden, you have an accurate view of God tienes una visión precisa de Dios and you have an accurate view of yourself, y tienes una visión precisa de ti mismo, which will result in the body of Christ gathering together. lo cual resulta o reside en el cuerpo de Cristo reunido junto. This is what Jesus prayed Sobre esto oró Jesús in John chapter 17, en Juan 17, that let them be one, que ellos sean uno, just as you and I are one. así como tú y yo somos uno. And part of that engagement, Y parte de este involucramiento, Jesus will say Jesús va a decir that the glory you have given me, que la gloria que tú me has dado, I have given them, yo les he dado a ellos that they may be one. para que ellos puedan ser uno. So the glory of God has already been given to us. La gloria de Dios ya nos ha sido dada a nosotros, And what the glory of God announces y lo que la gloria de Dios anuncia is that we are one. es que nosotros somos uno. There is the oneness of the body of Christ, Está el hecho de ser uno como cuerpo de Cristo, which reveals God's glory. lo cual revela la gloria de Dios. Now I'll say the last thing before I sit down. Antes de terminar, voy a decir lo último. Psalms 107 verse 20 says, El Salmo 107:20 dice: He sent His word and healed them, Él envió su palabra y los sanó and delivered them from their y destructions. los liberó de sus destrucciones. So you see that when we receive the word of God, Ven, cuando recibimos la palabra de Dios, healing becomes our reality. la sanidad se convierte en nuestra realidad. And as we mentioned yesterday, Y como mencionamos ayer, this healing was revealed on the cross, esta sanidad fue revelada en la cruz, which is to be restored to God's original design. lo cual significa ser restaurado al diseño original de Dios. Now, when we then come to realize this, Cuando nos llegamos a dar cuenta de esto, we are delivered from destruction, somos liberados de la destrucción. which means it means we have escaped the pit. Significa que hemos escapado del pozo. This word for destruction or pit Esta palabra para destrucción o ruina speaks of false mindsets we are delivered from. habla de falsos patrones mentales de los cuales hemos sido liberados. Mindsets like guilt and shame.
mentalidades como culpa y vergüenza, mindsets like condemnation and fear. pensamientos como condenación y miedo. The kingdom of God announces El reino de Dios anuncia that you are not condemned. que tú no estás condenado. You have no reason to feel guilty or shameful No hay razón para sentirte avergonzado o culpable, because God announces that you are His son porque Dios anuncia que tú eres su hijo and He is well pleased with you. y que Él tiene buen agrado de ti. You are not under the dominion of sin or religion, Tú no estás bajo el dominio del pecado o de la religión, but God is the one who rules over you. sino que Dios es aquel que gobierna sobre ti. God has the final say, Dios tiene el dicho final sobre ti. and His word is innocent, Y la palabra que Él tiene es inocente, blameless, sin culpa, holy, santo, Son of God. hijo de Dios. That is who you are. Ese es quien tú eres. Grace and peace to you. Gracia y paz a ustedes.